como las interpretaciones que hemos venido dando acá en esta parte 2, vamos a enfocarnos un poquito más en lo que algunos denominan, ¿no?, que es una condena a muerte directa, lo que los votantes en Inglaterra le dieron a este modelo, a esta fabricación de un continente diseñado por corporaciones, esta idea de la Unión Europea, que es una idea para mantener a los pueblos controlados, un control total completo, en donde hoy este voto manda un mensaje directo a ese 1% que quiere dominar al 99%, en donde le dice el 99%, basta ya, empezamos ya a, a tratar de recuperar nuestro propio destino, y lo vamos a hacer de esta manera. Entonces ya estuvimos comentando recientemente que el propio primer ministro David Cameron ya pues les dijo al establecimiento político que aquí está mi renuncia y búsquense a otro. Eh, Esto lo consideran como un desastre político. Muchos ya hablamos de terremoto político, un despertar, por otro lado, un despertar de los pueblos en todos los continentes. Probablemente va a seguir de este ejemplo que han dado los ingleses, el que le han dicho no al control de las corporaciones, de los grandes intereses económicos, y le han dicho sí a la soberanía y al derecho que tienen los pueblos de forjar sus propias políticas económicas, sociales, entre otras. Dejemos bien en claro entonces en esta parte que ha quedado más que es, como dicen, clarísimo que este modelo de unión ha sido desastroso y no ha cumplido con absolutamente ninguna de las demandas de los pueblos, en donde se habla de la prosperidad de los pueblos nunca se dio, al contrario ha habido un gran retroceso que este modelo trajo, ha transformado la región en una maquilladora gigantísima, en donde hay un desempleo gigante, elevadísimo, que bueno, históricamente es incomparable en esta región europea, en donde hay un gran número, por ejemplo en España, los suicidios que se reportan en España, de hecho está presentando uno de los niveles más elevados de suicidios, son como resultado de la crisis económica en la que viven millones ya de españoles, anotemos, desde que han entrado a cumplir todas estas presiones, ¿no?, de los comisionados de la Unión Económica Europea. Y de ahí es donde se habla del efecto, ¿no?, el efecto que va a tener a nivel regional con otros países siguiendo este ejemplo. Los grandes banqueros, las élites económicas, todos estos especuladores que han estado jugando con el dinero de los pueblos, ahora ven a este resultado de este referéndum como una respuesta a todas estas atrocidades económicas, y como alguien ya lo decía también, ¿no?, crímenes en contra de la humanidad en el aspecto económico, que han lanzado a millones a una condición permanente de el término que se utiliza, una miserización. Entonces se ve esto como un punto que está enviando ya olas a todo el mundo, y de hecho hay ya muchos líderes en muchas partes del planeta, en donde ya solo la pregunta es: ¿y ahora quién sigue? ¿Quién va a ser el próximo que va a dar el paso que han dado
los ingleses, de romper estas estructuras económicas y de romper esta dependencia, esta explotación, ¿no?, de unos pocos contra muchos. Se ha dado, de acuerdo a algunos acá que están hablando, utilizaban este término de Brexit, le llamaban ellos, ¿no?, del Brexit, una composición de Britain y exit, del nombre del país, y exit, que es salida. Ahora ya están hablando también de Grexit, de Grecia, la salida de Grecia. Están hablando ya de Italix, la salida de Italia. Están hablando de Spexit, la salida de España, que tiemblan entonces los suelos europeos, especialmente las élites europeas tiemblan ante este ejemplo que han dado los ciudadanos ingleses, y que ahora pues ha despertado muchas esperanzas en muchas partes de acá de la propia Europa. Y es que acá, por ejemplo, este referéndum de Inglaterra ha representado un rechazo completo a las medidas de austeridad impuestas por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el propio Banco Central de acá de Europa, y los mensajes que se han mandado es los mismos que muchos pueblos van a empezar también a mandar, porque acá en lo que es Europa, este ha sido, ya lo dijimos en la parte 1, un modelo que ha beneficiado solamente a las élites, y especialmente pues un proyecto que ha sido aprobado completamente por en este caso Alemania, que es a la que muchos están viendo, ¿no?, como quizás una de las que han estado detrás de este proyecto, especialmente las élites financieras de ese país. Entonces esto es un rechazo rotundo a estas políticas destructivas que han sumido en una depresión económica, social y política permanente a muchos a países, a muchas regiones dentro de la misma Europa, desde Francia inclusive, que estamos viendo en los últimos días. Se ha estado viendo cómo ese pueblo de Francia se ha levantado ante una represión institucionalizada bastante fuerte de parte del gobierno y las fuerzas de seguridad. Entonces esto es lo que viene ya, para muchos se va a convertir en una situación ya cotidiana. El continente todo está a punto de rediseñar su propia historia, y nada mejor que sean los mismos y propios pueblos los que decidan. Hay una situación grave acá, ya todo el mundo sabe que el Banco Central Europeo es la entidad que tiene más poder que cualquier otro gobierno de la región, gobiernos que son electos por los pueblos, y estas autoridades que componen los bancos, el Banco Central Europeo, nadie las elige más que lo que ya dijimos anteriormente, unas pocos miembros de las élites. Veamos entonces acá, ya para darle salida a esta parte 2, y es que se ha visto, ya muchos están conscientes de que la Unión Europea ha sido un instrumento, se creó como un instrumento de las élites para gobernar y controlar totalmente Europa y a sus pueblos, por supuesto, a través de la imposición de medidas brutales que ya muchos pueblos, especialmente en América Latina, saben de lo que se trata. Estas medidas austeras, que en muchos casos hasta se le llama medidas de shock. Y esto ha sido inyectado más directamente a pueblos, países como en Grecia y España, y en Portugal y en Irlanda, y que en los últimos años ya
ha violado todas las fronteras, inclusive se ha metido a países en donde antes hubiera sido impensable, como son los mismos trabajadores de Inglaterra, los trabajadores de Francia, los trabajadores de Alemania, que de acuerdo a algunos expertos ya son países que vienen y exigirán ese referéndum también, o se retiran de este proyecto de las élites, o es transformado este proyecto y que se ponga al servicio de los pueblos. Entonces es una situación complicadísima para las élites, pero como lo decía por acá uno de los colegas, llena de esperanza, ¿no? Es un sueño hecho realidad que ya viene para los demás pueblos del mundo. Y es que acá, por ejemplo, en el caso de Inglaterra, se han dado situaciones que han mandado a millones de números grandes, ¿no?, de trabajadores a situaciones de una sobrevivencia indigna a la cual no estaban antes acostumbrados. Acordémonos que Inglaterra ha sido un gran imperio, ¿no? Y estas mismas instituciones de la Unión Económica Europea han forzado al gobierno inglés a hacer recortes que en muchos casos van hasta la mitad del trillón de dólares, y que implica en muchas áreas, en términos matemáticos, este número más del 10% del Producto Interno Bruto del mismo país, en recortes, en medidas de austeridad. Entonces es una situación que los trabajadores ya no soportaban, y obviamente tuvieron en este referéndum ese instrumento para decir basta ya y hasta aquí. En los últimos 10 años se ha reportado de que a Inglaterra se le forzó, Banco Central Europeo y las instituciones económicas de la Unión Europea, a que hiciera más de un 20% de recortes en toditos los trabajos del sector público, y dejando a millones de seres humanos sin servicios vitales, servicios que la misma constitución política se los garantiza. Entonces, veámoslo también, este aspecto de la Unión Económica Europea, como un componente, el componente económico de lo que es la OTAN. Entonces, un proyecto diseñado por y para las élites. Por un lado, el control económico a través de la Unión Económica Europea, y por otro lado el control militar a través de la OTAN, en donde a todos los miembros se les exigía y se les exige que tienen que ingresar a la OTAN y que tienen que ser parte de la OTAN. Y obviamente pues la OTAN, es decir, Estados Unidos, no hay otro poder. Estados Unidos gasta en estos momentos el equivalente al 60-70% de todos los gastos militares del mundo. Y ponga usted a los primeros 7 países que hacen gastos militares, incluyendo a China y Rusia e India, y los pone juntos, y ni juntos llegan a compararse con ni siquiera la mitad de lo que Estados Unidos gasta en armamento militar. Entonces esto también está ahogando a los pueblos, en este caso de Estados Unidos, en donde pues ya se vio como cada pueblo va a responder de acuerdo a sus propias tradiciones y culturas. En Estados Unidos están respondiendo ese pueblo de acuerdo a sus tradiciones y culturas. ¿Y cómo están respondiendo? A través de masacres, asesinándose entre ellos mismos. Y hoy acabamos de ver una de las masacres más grandes en toda la historia, y va a seguir de más masacres. Entonces estas son las respuestas de los pueblos. Y aquí ya salieron declaraciones de Rusia y de China en cuanto a este voto, y agradecen pues al pueblo inglés que ha dado este paso, un paso vital como lo llaman ellos, para detener esta máquina de destrucción económica y de destrucción militar. Se llega pues a tal grado hasta de decir de que este voto de salida de Inglaterra ya es un signo de que los pueblos se están moviendo hacia algo que se pudiera conocer como una alternativa a lo que existe. Y una alternativa a lo que existe es socializar un poco más
las riquezas producidas por los mismos trabajadores, que ya no se socialice solamente para el 1%,